Bienvenidos a Psicotepec, un programa de divulgación de la psicología. Y si te enviaron a hacer un resumen de esto, te vas a tardar una hora más o menos en escucharlo. Así que bienvenidos a este nuevo programa, el episodio número 7, si no mal recuerdo, de Psicotepec. Como siempre, me acompañan mis compañeros y colegas Miguel y Roger. Les habla Zagari y sean bienvenidos a este episodio número 7 en el cual hemos preparado un tema bastante interesante y que posiblemente si tú eres un psicólogo que va a dedicar al área educativa, te va a interesar porque, como lo dice el título, hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Algunas de sus teorías, formas de aprender y también algunos consejos y tips para mejorar el aprendizaje en cualquier forma y también para mantenerlo, porque también es importante mantener esa higiene o salud para poder seguir aprendiendo mejor. Así que el día de hoy vamos a empezar con la pregunta básica de ¿qué es el aprendizaje? Chicos, Miguel, Roger, ¿me pueden decir qué es el aprendizaje y según quién? Porque varían mucho. Ok, bueno, pues vamos a ver. El aprendizaje, según la RAE, es acción y de aprender. No es cierto. Según la Eh, Rose, acción y efecto de aprender. bueno, las definiciones circulares. Pues bueno, la realidad es que el aprendizaje se ha estudiado desde diferentes enfoques, que creo que es algo que tenemos que ver. Entonces, seguramente nuestros oyentes, cuando buscan alguna definición de aprendizaje, van a encontrarse de chile, de mole y de pozole, por así decirlo. Hay definiciones de diferentes enfoques que enfatizan estructuras cognitivas, enfatizan el contexto o la sociedad, enfatizan los contenidos esquemáticos de símbolos como lenguaje, imágenes, etcétera, enfatizan capacidades de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar con, ¿cómo decirlo? Algo ligerita, con una definición que encontré por acá de un artículo que son estudios pedagógicos desde el aprendizaje en escenarios presenciales pandemia. Por acá tenemos una definición de un autor que es bastante digerible, que es Martín Castro. Me agradó porque enfoca muy claro algunos aspectos generales. El aprendizaje es comprendido como el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. Entonces, esa es una definición muy general, muy básica, muy buena también porque, pues bueno, como ya les dije, hay definiciones de todo. Mi propia interpretación o definición del aprendizaje es precisamente este proceso en el cual tú adquieres un nuevo conocimiento, habilidad, y dependiendo de lo que estés aprendiendo, puedes replicar o hacer uso de ese conocimiento para desarrollar o nuevas ideas, nuevos esquemas o nuevas prácticas. Ok, eso está bastante bien. Prácticamente solo es desarrollar una nueva habilidad, obtener el conocimiento para desarrollar habilidades y conocimientos y después ponerlos en otra situación eh, en la práctica o utilizarlos para situaciones posteriores. Roger, ¿nos podrías hablar un poquito de teorías? ¿O tú qué piensas de esto del aprendizaje? Perfecto. Primero que nada, así que chiste, Miguel ya dijo todo, ¿no? Como dijo mi Como decía. compañero. Como dijo mi compañero. Nada, pues sí, mira, creo que no me voy a extender más en qué es el aprendizaje porque la definición que Miguel nos dio es bastante concreta y creo que abarcó los puntos más esenciales de lo que es el aprendizaje. Más bien me gustaría centrarnos, o si ustedes están de acuerdo, en que partamos ya acerca de las teorías o de las principales teorías, porque no solo son estas, hay un montón de teorías más. Pero me gustaría que nos centremos ya en las teorías que explican pues este proceso de aprender. Para esto me gustaría comenzar a desarrollar tal vez como primeras teorías las teorías conductistas. Y pues aquí obviamente van a salir los autores más conocidos, ¿no? Que tenemos el aprendizaje basado en condicionamiento y pues el condicionamiento clásico de Pavlov, el condicionamiento operante que pues vamos a tener más adelante con Skinner, o incluso el aprendizaje social que desarrolla Bandura.
Básicamente todos estos son procesos de aprendizaje, pero bueno, ¿por qué son procesos? Básicamente se tratan de un conjunto de teorías, todas estas, que tienen en común la consideración de un estímulo y de una respuesta, o de la emisión de una respuesta. Y esto lo vamos a ir entendiendo como un aprendizaje, es decir, si yo hago una acción A, lo más probable es que vayamos a tener un resultado de una acción B. Soy un poco más concreto, voy aterrizando las ideas. Por ejemplo, un estímulo aversivo va a tender a disminuir la probabilidad de la emisión de una conducta. Si me dan un shock eléctrico cada vez que intento palanquear algo, lo más probable es que vaya a aprender o vaya a desarrollar un aprendizaje que ya no quiero palanquear pues esa palanca porque me da un shock. Pensando que soy un ratón, ¿no? Por ejemplo, con Skinner. O al contrario, un estímulo agradable seguramente va a incrementar más la probabilidad de la emisión de una conducta. Si me dan más queso cada vez que emito el palanqueo de esta conducta, digo de esta palanca, seguramente mi conducta de la emisión de palanquear va a ser más alta. Esto es con los condicionamientos, pero incluso podemos ir un poquito más a fondo con las teorías que les mencionaba de aprendizaje social de Bandura. Y en estas podemos ir observando también los procesos de la emisión de conductas. ¿Pero cómo? No es necesario que yo emita necesariamente la conducta. Es decir, yo puedo observar a una tercera persona que hace estas conductas y que es o recompensado o se le emite un estímulo aversivo. De esta manera voy a desarrollar un aprendizaje observando. Esta observación se llama aprendizaje vicario. Estas son como las teorías más representativas en el aspecto conductista, pero pues no solamente tenemos estas, también tenemos las teorías cognitivas. Y las teorías cognitivas, aunque están basadas en algunos estímulos, en algunos elementos de las teorías conductistas, pues varían en algunos aspectos muy concretos. Por ejemplo, las teorías cognitivas se basan más en la experiencia y en la retención de la información de cómo el sujeto vivió la emisión de dicha conducta o de dicho aprendizaje, mejor dicho. Por ejemplo, aquí vamos a poder encontrar diferentes autores, vamos a poder encontrar el constructivismo de Piaget, vamos a poder encontrar el aprendizaje significativo de Auswell y de Novak, vamos a poder encontrar el constructivismo de Merrill, la topografía del aprendizaje de Gang. Es decir, hay un montón. No quiero centrarme nada más en uno, más bien me gustaría hablar tal vez en general, pero pues como verán hay un montón. Y en este me gustaría centrarme tal vez un poquito más en los periodos. Por ejemplo, periodo sensoriomotriz, que básicamente es el aprendizaje por medio de los sentidos. El periodo preoperacional, que básicamente es la capacidad de elaborar simbología. Lo vamos a entender más fácil con el lenguaje. El lenguaje pues son símbolos y podemos aprender mediante los símbolos. También podemos tener las siguientes etapas, que es el periodo de acciones concretas, que este básicamente quiere decir que si yo desarrollo una cosa A, va a tener una inferencia sobre una cosa B. Y también tenemos las operaciones formales. En este punto ya es un pensamiento más abstracto y básicamente es el desarrollo de formación de hipótesis o de pensamientos, pues como reitero, pensamientos más abstractos. Ya no solamente es si yo hago A, pasa B. Ya no es solo eso, sino que pasa D, pasa C, pasa todo el abecedario si tú quieres. Y es la capacidad de entender que tus acciones conllevan pues una repercusión mayor. Reitero, hay un montón de teorías que hablan acerca del aprendizaje, pero desde mi punto de vista estas son como las esenciales, las teorías conductistas y las teorías cognitivistas. ¿O ustedes qué piensan? ¿Habría diferencia entre algunas y otras o cuál es la diferencia de estas teorías? Podríamos hablar así como muy en general sobre qué es la diferencia entre estas teorías, por qué no utilizan la misma teoría en todas partes. Pues como todo el aprendizaje, más bien como todo el desarrollo científico, se fue experimentando y se fue comprobando que algunos métodos eran mejor o peor sobre otros. Entonces, este podría ser una manera de diferenciarlos. Otro aspecto podría ser, por ejemplo, las teorías
conductistas meramente se basan en un aspecto de emisión de conductas. Dejan de lado la interpretación de la persona, es decir, los procesos mentales que la persona puede estar llevando. Este es otro punto a considerar sobre las teorías conductistas y ay, se me fue el nombre, cognoscitivistas, o cognitivas, mejor dicho. Me equivoqué, cognitivas. No sé si más o menos respondo a tu pregunta o no. Sí, entonces estaríamos hablando que incluso algunos de las teorías que nos presentan los diferentes autores podrían ser más efectivos, pero Yo pienso que sí. Ajá. estos también Adelante. podrían aplicarse como en diferentes etapas de la vida o en diferentes especies. Pues sí, en efecto, la verdad es que sí podrían ser, por ejemplo, las teorías cognitivas que te decía, van avanzando a través de periodos, específicamente tal vez con Piaget, hablando de Piaget, ¿no? Piaget nos define diferentes periodos, como les decía, periodo sensorio-motriz. Aquí estamos hablando básicamente de los primeros años de vida, en donde el aprendizaje del individuo meramente se centra en su medio directo, es decir, en sus sentidos. Va a aprender metiéndose cosas a la boca, va a aprender tocando, va a aprender aventando las cosas, va a aprender viendo, va a aprender escuchando. Pero ese aprendizaje va a ser sumado conforme vaya creciendo. Es decir, cuando vaya siendo más grande, este pequeño, ya va a estar en una etapa preoperacional. Esto quiere decir que ya es capaz de entender el lenguaje, es capaz de emitir palabras, es capaz de entender las letras, es capaz de entender fonemas y morfemas, es decir, es capaz de entender toda una metodología del lenguaje. Pero eso no quiere decir que no pueda seguir aprendiendo a través de sus sentidos. Más bien quiere decir que ahora tiene una nueva etapa. Haz de cuenta que evoluciona. Ok. La mejor Sí. forma. Yo creo que alguien ajeno a la psicología y que sea de nuestra edad, creo que entendería más la digievolución que muchas de las palabras que dijiste antes. Pero, sí, por Bueno, ejemplo, básicamente es eso. sí, nosotros que ya estamos relacionados con la etapa de Piaget, o bueno, con la teoría de Piaget, sabemos a qué se refería con preoperacional y todas estas partes de entender fonemas y mofemas y cosas, mofemas, ahora yo, de fonemas y las diferentes Morfemas. partes. Eso. Ajá, sí, sí. Y estamos más familiarizados con esto, pero alguien ajeno y que esté escuchando aquí el podcast puede que no le entienda. Pero bueno, esa es en la teoría de Piaget. Si quieren ahondar en la teoría de Piaget, pues para que puedan entender ese, también podríamos hablar que cada teoría también se especializa como en diferentes espacios de tiempo y en diferentes personas o también en etapas de desarrollo de las personas. Por ejemplo, mencionaba las teorías conductistas, que estas prácticamente se desarrollaron gracias a la experimentación con animales, prácticamente el clásico, con perros, ratas, gatos y con animales. Se desarrolló Palomas. prácticamente con ellos y palomas también. En el caso del conductismo ya un poco más avanzado en Skinner. Entonces, hay una teoría del aprendizaje, pero que también incluye a los animales y hay más estudios adelante en el que se desarrolla incluso que hay aprendizaje en plantas y que puede incluso haber condicionamiento en plantas para que puedan abrir o florecer en épocas en las que no deberían. Ajá. Ok, mira, eso no lo sabía. A ver, háblame un poquito más de eso. Ah, no, pues en ese estamos hablando de condicionamiento. Al final, el condicionamiento es adquirir habilidades o hacer alguna conducta dependiendo de lo que eh, antes había algún estímulo que antes tenías o que te dan para que tú des una respuesta. Entonces, las plantas, a pesar de que no tienen cerebro, que esa es otra cosa importante que también se baraja en muchas de las teorías, es que el cerebro es importante para poder aprender, pero lo que están demostrando ahorita varios estudios es que no es necesario tener un cerebro para aprender cosas o para adaptarte a diferentes estímulos. Como las Por, medusas. como las medusas o las plantas. Las plantas no tienen cerebro como tal, aunque sí tienen un sistema nervioso que les permite captar cuando deben de abrir o cuando deben de cerrar.
recordando un estudio de un profesor, ahorita no recuerdo cómo se llama, que estaba en la Universidad de Monterrey, que vino a dar charlas aquí a la Universidad del Estado, nos estaba platicando sobre un condicionamiento sobre plantas que abrían durante el día para recibir más energía solar y cerraban durante la noche, y que es como su estado de dormir. Entonces, lo que ellos hicieron fue meter estas plantas en un cuarto oscuro en el cual les encendían la luz cada cierto tiempo, y pues las plantas se abrían y después apagaban la luz y cerraban, independientemente del tiempo de natural en las que ellas abrían y cerraban. Ajá. Entonces, se supone que estas plantas, como a las 9 de la mañana, empezaban a abrir, se mantenían abiertas todo el día hasta por las 6 de la tarde que cerraban. Lo que hicieron en la Universidad de Monterrey, pues fue encerrarlas en el cuarto oscuro, cambiar los horarios de luz y así como ir cambiando poco a poco los estados en que las plantas abrían, de tal forma que eran las 8 de la noche y las plantas estaban abiertas, recibiendo la luz, ya bueno, en un condicionamiento ya avanzado. Ya no recibían luz, pero estaban abiertas en plena oscuridad, cosa que ya no hacían. Entonces nos están diciendo que, hablando desde la teoría conductista, que las plantas aprendieron a abrir en la oscuridad total, a cierto horario, a pesar de no ser lo natural, y que ellas aprendieron a abrir y cerrar en un horario que no debería ser. ¿Para qué Entonces sirve y las, para qué haría? Pues tendría que verse también, pero nos demuestra que las plantas también pueden ser condicionadas, aún sin tener cerebro y sin tener pero teniendo este sistema nervioso que ellos tienen. Y sin pues aprender. en cuanto a otras células, también se ha intentado como eh, intentar que aprendan insectos y aprendan a enviar mensajes, incluso en alguna loca teoría por ahí de la ciencia ficción. Bueno, de un artículo leí que alguien que ya se estaba imaginando en el futuro, si no recuerdo si era Michio Kaku o era alguien más, estoy seguro que era alguien más porque Michio Kaku es físico, estaba pensando que podríamos en algún momento entrenar cucarachas o ratas para que en momentos de necesidad, como en temblores o en deslaves o en cualquier desastre natural que hubiera y en el que las personas terminaran sepultadas, enviar a estos animales, que son animales pequeños, que caben por donde incluso perros no caben, para encontrar a las personas en los escombros, para que estos animales fueran, encontraran a las personas y de una forma rastrearlas y empezar con los rescates. Entonces, pues eso me pareció bastante interesante, pero obviamente se sigue trabajando en ello. Tenemos eso del aprendizaje en animales y en otros seres vivos, porque hay otros casos como, no recuerdo si era no recuerdo cómo se llamaba la gorila, pero hay un caso en el cual a una gorila se le enseñó lengua de señas. La primatóloga que estaba con ellos se preguntó si alguna vez se podría comunicar con animales y si, por ejemplo, al tener tanta semejanza con los grandes primates nosotros, podríamos comunicarnos con orangutanes, gorilas y los grandes primates. Entonces empezó a entrenar a un gorila para que aprendiera a expresarse a través de la lengua de señas, obviamente de habla inglesa, porque recordemos, un tip ahorita aquí, la lengua de señas no es igual en todas partes, también depende del idioma y de la región en la que estés, entonces, dependiendo de eso, varía la lengua de señas. Así que aprendan lengua de señas en la región en la que estén. Regresando al tema, le empezó a enseñar la lengua de señas al gorila y poco a poco el gorila empezaba a tener este diálogo con ella en lengua de señas. Al principio decía nada más hola o buenos días, pero después ya le decía hola, me siento bien. Incluso hubo un momento en que le llevó un gatito, pero el gatito estaba enfermo y murió. Y cuando le dijo que el gatito murió, la gorila dijo que se sentía triste porque el gatito había fallecido. Entonces había una comunicación de lengua de señas con otra especie que no fuera humana, pero que al parecer pueden también desarrollar esta capacidad de entender, además de que hemos catalogado a diferentes animales como inteligentes, como lo son los delfines, como lo son los perros o como lo son los cuervos, que debido a que han mostrado ciertas
similitudes a nuestro comportamiento cuando uno de sus integrantes de manada muere o que buscan ciertos recompensas o ciertas usan técnicas o herramientas como en el caso de los chimpancés para utilizar una vara para conseguir frutos que no alcanzan. Ellos nos han demostrado que también son capaces de aprender y aprender de las sociedades en las que viven. Algo que también nos hablaba Vygotsky, que es otro de las teorías del aprendizaje que estamos hablando, en el cual nos decía que todos, debido a nuestro lugar social y cultural, aprendemos aparte de observando, experimentando con todo y a través del diálogo. Entonces, esta teoría de Vygotsky que dice que la cultura la compartimos y que a través de ella la aprendemos, también podría ser aplicada en las manadas de las diferentes especies que aprenden observando a otros seres de su misma manada y adquieren habilidades para poder sobrevivir. Creo que me extendí bastante. No te No, preocupes, está bastante perfecto. bueno. Como Y, paréntesis, la gorila que estabas hablando, Oveja, se llama Coco, nació en sí, 1971. Coco. Sí. No sé por qué tenían en la mente el nombre de Susi o Susu o algo así, pero Es no, muy es común. Lucy. Coco. Para los que la quieran Ujú. buscar, búsquenla como la gorila Coco. Entonces tenemos esos de aprendizaje. El aprendizaje no solo se limita a seres humanos, hay mamíferos y hay aves y hay diferentes especies que también nos han demostrado y están catalogados con la forma o la categoría de que son animales inteligentes, como lo son los pulpos, los elefantes, y que también dicen que los elefantes tienen buena memoria. Incluso los cerdos llegan a tener bastante inteligencia y los han comparado incluso que son más inteligentes que los mismos perros. Entonces, Los cuervos también. ajá, Ujú. también los cuervos. Y los cuervos más que nada y también cuando roban alimentos y cosas así. Pero esa es otra cosa. Eh, formas de aprender. Pasamos a esa parte, formas de aprender. Ok. Sí, nada más como pequeño paréntesis. En este momento tal vez no vayamos a ver las teorías del aprendizaje pues muy a fondo, pero si tienen alguna duda en específico de alguna teoría o que quisieran que desarrollemos, pues ya saben, nos escriben y la desarrollamos. Ahora sí, pasamos. Eso me da una idea. ¿Qué tal si algún día organizamos un tema de los diferentes autores y los vamos viendo? ¿Qué es lo que decían? ¿Qué es lo que hacían? Me parece ¿Parece perfecto muy para bien? parte 2 de aprendizaje. Un desarrollo más profundo sobre cada una de estas teorías. Ajá, nos metemos a qué decía Vygotsky, qué decía Bandura, qué decían los conductistas y tal cual, ¿no? Entonces, esa Perfecto. queda al aire. Pasamos, formas de aprender. ¿Qué formas de aprender conocen o cómo ustedes aprenden, Miguel, Roger? Ok, vale. Ese es un no, no quiero aprender, no quiero comenzar. Ese es uno no quiero No aprender. quiero aprender. Bueno, ok, ok. Pues yo creo que bueno, no, yo creo, más bien existen diferentes tipos de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos el aprendizaje receptivo. Yo creo que no nos tocó tanto este a nosotros, o ustedes díganme si sí les tocó. Pero el aprendizaje receptivo básicamente es que es el sujeto pasivo, es decir, quien está aprendiendo es pasivo y quien está enseñando es la persona que se activa. Es decir, tiene el conocimiento, le está dando y la persona que es receptiva únicamente se va a encargar de ir comprendiendo lo que se le está diciendo. No va a descubrir, no va a indagar, no va a cuestionarse nada, más que acatarse a lo que le están diciendo. ¿A ustedes todavía les tocó este tipo de aprendizaje? ¿O ya no? Pues Donde el creo que ya no. maestro habla y solo se escucha. Como tal, ya no, pero en la primaria me acuerdo que pues como no tenía uno tanta capacidad de cuestionar, lo que te decía el maestro era lo que era. Sí, sí, es cierto. Puede ser que sí. ¿A ti, Benja, todavía te tocó? O igual, más bien, ya no. Sí, esa manera también de enseñanza, de que solo dictaban si tú solo ponías atención y escribías. Y si decías Ujú. algo, te regañaban. Me tocó más que nada con profesores de matemáticas que siempre te decían, no, así no se hace, y te rellenaban toda la hoja. Y así de, Toda la gracias. hoja. Ahora ¿Sabes aprendí. Sí, sí, es dónde yo vi cierto. más eso? En historia. Cuando me enseñaban historia era tal cual como cópiate ¿cómo se llaman? Las biografías, copia el libro, copia lo que estoy diciendo tal cual, porque eso es lo que es. Era cuando pegabas la biografía sin antes haber escrito lo que debías. Ay, qué buenos Este, tiempos.
¿Cuál es la Ajá. diferencia entre aprender y memorizar? Pues más adelante, de hecho, hay un aprendizaje que también se llama así. Se llama aprendizaje repetitivo. Se basa en la repetición del aprendizaje citado de memoria. Lo que decía, por ejemplo, la biografía. Literalmente aprendértelo de memoria y después casi casi que vomitar lo que decía la biografía. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe cómo? Pero eso es lo que aprendí, ¿no? ¿O dónde más? Prácticamente repetir, repetir y repetir hasta que te quedas automatizado en eso, en ese Ajá. aprendizaje. Eso me recuerda un Es, poquito a lo que dicen en historia de repite una mentira 1000 veces y será verdad. pues en efecto tiene sustento y sí, sí pasa. No es la mejor manera para aprender, pero es una manera de aprendizaje. Pero también tenemos otras que están más chidas y pues son mejores. Tenemos el aprendizaje por descubrimiento, que básicamente es lo contrario al primer aprendizaje. El sujeto, es decir, quien está aprendiendo, se vuelve un ente activo y este irá descubriendo los conceptos, irá descubriendo los aprendizajes, irá descubriendo pues prácticamente todo. Y el maestro o quien está enseñando solamente se va a volver como un guía, como un mediador. Pero quien va a desarrollar el aprendizaje en casi su totalidad es el individuo. Y bueno, E- tenemos bastantes más. Ajá, te escucho, te escucho. Ese aprendizaje me suena más a a las clases que se daban como en la antigua Grecia, en Roma, en la que el alumno iba a investigar por iniciativa propia y ya nada Ujú. más iba cuando se trababa en algo, consultaba a su maestro, a su profesor, a su sabio, para decir, oiga, ¿iba bien por acá? Sí, puede que sí. El Pues más o Sócrates de menos. yo solo sé que no sé nada. Sí, de hecho, más o menos. Incluso tenemos otro aprendizaje que va más centrado a lo que nos estás diciendo, que se llama aprendizaje por medio del diálogo. Y el aprendizaje por medio del diálogo consiste que siendo iguales o se consideran como iguales, tanto el que aprende como el que enseña, se establece un diálogo, tal vez si lo quieres llamar medio filosófico, en el que van a estar exponiendo sus puntos de vista. Yo creo que esto por esto, o yo pienso que esto por aquello. La cuestión aquí es de que el conocimiento se va a ir construyendo con base en lo que las dos personas pues vayan interactuando. Ok, ese sí me suena completamente a Sócrates. Sí, en definitiva sí. Tenemos otro tipo de aprendizaje, por ejemplo, aprendizaje observacional. Ya hablábamos hace un momento acerca de que si tú observas algo, que si tú ves cómo se hacen las cosas, de que si tú ves qué resultados tiene una acción, qué resultados tiene el hacer o no hacer algo, tú ya desde ese momento ya estás aprendiendo. Y pues bueno, básicamente ese es el aprendizaje observacional. Y todavía nos restan un par más, dos, tres. El aprendizaje latente, ese también está interesante. El aprendizaje latente quiere decir que las personas tenemos como, ¿cómo llamarlo? Como talentos ocultos, por así llamarlo, y que únicamente van a surgir hasta que un estímulo refiera a que practiquemos ese conocimiento que no sabíamos que teníamos. No sé, si tengo que correr y porque me viene persiguiendo un perro y me doy cuenta que soy súper, súper, súper veloz, pues ahí era un aprendizaje latente. Yo no sabía que era súper veloz, pero pues gracias a ese perro ya me di cuenta que soy súper, súper veloz, ¿no? Historia real. Después tenemos el aprendizaje y ese pues tal cual, como lo dice. Debemos de aprender intentando una vez y otra vez y otra vez hasta llegar a conclusiones o resultados que nos resulten pues más favorecedores. Ese está más basado tal vez en las teorías que veíamos hace rato y en las teorías conductistas. Y creo que ya. Ah, no, me falta el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo básicamente quiere decir que el sujeto pone en relación su nuevo contenido con lo que sabe y lo incorpora con contenido nuevo. Es decir, yo sabía o tenía un conocimiento básico, después me surgió una situación donde más bien puedo poner en práctica mi conocimiento y ahí mismo lo voy desarrollando, voy aprendiendo cada vez más. Entonces, como verán, hay diferentes maneras de aprendizaje. No sé si quieras complementar con algo, Miguel. Bueno, una parte
clave creo que es del aprendizaje también es condicionamientos, refuerzos, estímulos, pero una parte importante del aprendizaje se pueden dar en casos aleatorios, es decir, que la misma situación te exponga, se pueden dar en casos individuales. Para empezar, quiero centrar en esta parte, pues el aprendizaje se puede dar como un reforzador externo, es decir, que el ambiente te lo produzca, o como aproximaciones personales, es decir, que el individuo por sí mismo genere algún interés en aprender algo o acercarse hacia algo. En ambos casos se puede dar el entorno o el ambiente de aprendizaje. ¿Qué pasa cuando el sujeto está solo y decide acercarse a un evento o suceso en general? El sujeto en sí, pues, tiene un interés, alguna curiosidad, etcétera, se acerca y busca las causas de algo, busca entender o comprender algo, lo cual lo lleva a pues, en buscar las características, las partes de este tema, de esta acción, y lo busca replicar. Parte del aprendizaje se ve reforzado por el simple interés de que es un objetivo positivo o altamente significativo para una persona, lo cual hace precisamente buscar la información. Cuando sucede en ambientes como lo que decías, el ejemplo del perro, básicamente, pues es que la misma situación te impulsó o te obligó a desarrollar nuevas habilidades, acciones que en su momento no habías probado. Dentro de estas partes también hay un efecto de que tiene que haber, para que un aprendizaje sea mantenido, se repita o sea más valorado para el individuo, tiene que presentar alguna característica positiva, funcional o adaptable. En este caso, si yo quiero aprender, por ejemplo, no sé, origami, generalmente va incrustado con algún objetivo personal, alguna iniciativa personal. Es decir, siempre tuve curiosidad por esto, en algún momento vi que alguien lo hacía y me gustó mucho, o no sé, los clásicos de ahora que pasó 14 de febrero, quiero hacerle un detallito bonito a mi novia, pareja, persona especial para mí, y lo vi, ¿no? Por ahí. Esta iniciativa surgió de mí por un objetivo específico. Cuando surge del ambiente, por ejemplo, pueden pasar precisamente situaciones que mencionabas. Hoy vamos a hacer este ejercicio, vamos a tirar, por ejemplo, 10 canastas, ¿no? Tú nunca has jugado baloncesto porque nunca te ha parecido interesante y de repente te das cuenta que tienes aptitudes natas, es decir, que se te facilita y se te refuerza positivamente en este ambiente. Entonces, bueno, el aprendizaje o lo que se llama aprendizaje te lleva a buscar las funciones de esto, la práctica de esto y potencializarlo. A lo que quiero llegar es que cualquiera de estos efectos y lo que quería complementar con lo que ya has dicho es que el aprendizaje tiene que tener algún factor de motivación para que sea verdaderamente valioso para el individuo. Por ejemplo, porque aprendemos algo que realmente nos importa precisamente porque hay un objetivo valioso para eso. Porque va a haber en nuestro procesamiento mental un refuerzo, una aprobación, algo significativo. Ejemplos clásicos para hacer esto muy digerible. Cuando uno de repente dice, ay, me gustaría aprender a tocar la guitarra. Y de repente eso surgió porque algún día dije, nomás ese se ve muy chido, tiene algo que yo quiero, algo que me gustó de él, que me gustaría que yo tener, o me gustaría dedicarle una canción a alguien, o me gustaría dedicarme a lo que ellos se dedican, algo similar. Puede ser por algo externo, por algo interno. Entonces, eso va incrustado dentro del proceso de la motivación. No Ok. solamente basta con los procesos de aprendizaje, sino que van inmersos, o es como bien el proceso de motivación. Perfecto. Ok, sí, prácticamente son, ¿cómo podríamos llamarlo? Lo de la motivación, lo podríamos hablar sobre las personas que son autodidactas, tal vez, que les motiva el aprender. Sí, fíjate que deviene mucho de tu historia de aprendizaje. Ujú. Las personas en general, cuando están aprendiendo algo, lo aprenden tanto por incorporarse a un medio, como por necesidad, como porque fue una obligación en muchos casos, pero que a veces naces con ciertas facultades que te facilitan el aprendizaje. Llámese que desde muy pequeño estuviste muy familiarizada con ciertos constructos, conceptos, y ya cuando lo estás aprendiendo se te son muy simples o muy asimilables. Pero, por ejemplo, para personas que se les dificulta mucho, por ejemplo, las matemáticas, que es como un estigma muy clásico, ¿no? Las matemáticas son difíciles. Pero de repente uno ve compañeros, amigos y ve, no, pues ahí a él se le dan muy bien las matemáticas, a él se le da muy bien esto, etcétera. Lo que llamamos ciertas aptitudes vocacionales, ¿no?
pero cómo se generan en cierta forma, o sea, no, o sea, pueden de venir de habilidades natas, de estimulación muy temprana, de un contexto muy favorecedor en estos puntos, o de esas peculiaridades que de repente, que esos niños genios, etcétera. Pero cuando son procesos más normales, o sea, para no irnos como a estos extremos de quienes que es casi imposible que aprendan algo y quienes son genios, vámonos al centro de la campana de, o sea, la normalidad. Para procesos normales, generalmente el aprendizaje y esta parte de la motivación se ve reforzada en medida en que tú te aproximas a algo y obtienes un reforzador positivo o encuentras objetivos altamente valiosos. Al mismo tiempo, cuando vamos construyendo metas personales que conllevan ciertas necesidades de aprendizaje, usualmente nos vemos inmolados o evocados a dirigirnos a esa parte. Por ejemplo, ¿no? Que yo desde chiquito dijera, ay, yo quiero ser, yo quiero ser doctor, ¿no? Y de repente mi familia dice, ah, pues quieres ser doctor y lo dice mucho, vamos a ponerle, no sé, documentales para niños del cuerpo humano, vamos a hablarles sobre medicina y todo eso. Y te lo refuerzan, te lo pintan de una manera amigable y tu contexto te pintan que la carrera de medicina es una carrera muy prestigiosa, de gente muy inteligente, elogiada, y te pintan como ese esquema, esa estructura. Tú te lo planteas como objetivo y es tan positivo, tan favorable, que tú te aproximas a ese campo de conocimientos y tú solito empiezas a ser autodidacta en esta parte de quiero aprender más, quiero esto. Pero cuando, por ejemplo, la meta, aunque es muy valiosa, se ve obstaculizada de muchas formas, esta parte motivacional puede tender a bajar. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, las personas que no se hacen examen de admisión a una carrera y no quedan, ¿no? Muchas veces se desmotivan. Es decir, dicen, a lo mejor no soy bueno para esto, no me siento capaz, lo veo muy difícil, etcétera. Y ahí tenemos dos direcciones. O la persona se tiene una estructura que dice, no lo logré ahorita, me voy a esforzar más y lo voy a intentar. O voy a darme por vencido y voy a dejar de intentarlo porque en esta vez el rechazo fue suficientemente fuerte o la decepción fue suficientemente grande para decirme a mí mismo que no soy suficientemente bueno. Y esta parte motivacional o se incrementa o decrece. Entonces esta parte de autodidacta se inclina mucho en estas vertientes. Si el entorno, si mi aprendizaje se ha direccionado en algo positivo y me ha demostrado que soy capaz al mismo tiempo que sigo poniendo en práctica más conocimientos y que cuando fallo se me refuerza o mi misma estructura me dice si fallé es porque puedo mejorar o debo de aprender, se va fomentando este tipo de situaciones porque socialmente es muy bien visto esas personas que no se dan por vencidas, etcétera. Y de repente te vas a ver inmolado en una situación en la que te refuerzan o te elogian, nomás qué bueno que aprendes mucho, qué chido que aprendes esto. Y eso va a hacer que tú mismo quieras seguir aprendiendo. Al mismo tiempo que te va a aproximar a la meta deseada, es decir, mientras más aprendes, mientras más dominas cierta área, más te sientes próximo a la meta, es decir, llegar a este nivel de conocimiento. Cuando uno lo intenta y se ve rebasado, tanto por estímulos como por esfuerzos en esta práctica, es decir, que no encuentro materiales, que es muy difícil, que es muy caro, que no tengo las posibilidades, que me dicen ya deja de hacer eso, no estás consiguiendo nada bueno, que otras necesidades más directas como una cadena de subsistencia, necesidades económicas, necesidades o demandas sociales son más fuertes que la propia intención o deseo de llegar ahí y no encuentro ningún camino, muchas veces tendemos a dejar de hacerlo, tendemos a dejar de practicarlo. Por eso a veces muchas personas no se inclinan mucho a estas situaciones. La motivación sí se ve muy afectada dependiendo de cómo se desarrolla en este círculo ¿cómo decirlo?, de características, de puntos favorables y puntos desfavorables. Para aquellos que son autodidactas, seguramente piensen qué objetivo los está impulsando. ¿Qué es lo que los impulsa a decirse, hoy vamos a hacerlo? Hoy quiero hacerlo, hoy quiero leer, hoy quiero avanzar esto. Y qué excusas también se ponen cuando dicen, ay, tengo que hacer esto o quiero hacer esto, pero no, es muy difícil, no, está muy lejos, no, ahorita no voy a poder, no, ¿para qué?
Esas mismas situaciones no solamente son situaciones personales, usualmente son situaciones o pensamientos que se han estado aprendiendo en la cadena de nuestro transcurso de aprendizaje. No solamente es como una idea que me va y me viene, sino que son muchos círculos de aprendizaje. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, para fomentar esta parte autodidacta, no? Primero, quitarnos quizá muchas barreras personales de decir que es muy difícil, que es esto, y verdaderamente empezar a desglosar el conocimiento. Porque, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí he visto que muchas personas prefieren no leer cosas muy complejas, bueno, leer cosas en general, escuchar cierto tipo de temas, porque dicen, ay, no, qué flojera, ay, no, es muy difícil, tú porque ya puedes, yo no puedo, no sé, ¿les ha pasado que les han dicho eso? En sus campos personales, por ejemplo, tú, Benja, que sabes mucho de historia, que alguien quiera decir eso, ay, bueno, es que sí está muy complicado, tú, Roger, que te dedicas mucho a la bici y toda esta parte, Leer sobre bicis, Roger. Leer leer sobre sobre bicis. bicis, aprender bici de montaña, practicar constantemente, darle la dedicación que luego ustedes les dan a sus áreas. ¿No les ha pasado que la gente de cierta forma lo admira y todo esto, pero creen que ellos no podrían hacerlo? Más bien lo que me ha llegado a pasar a mí es de que piensan que va a ser más fácil. A la hora de enfrentarse con un reto más complicado, ya es como de, no, ¿sabes qué? Bye, mejor no. Claro. Sí, sí, sí. Y a mí sí me han dicho un montón de veces que les da flojera estudiar historia. Que con solo decir que me han dicho, ¿para qué estudiar cosas sobre gente muerta? Es como de, ok. Justamente para no cometer las mismas tonterías que muchos dicen que no se han hecho antes y que fracasaron. Ok, Pero bueno, ok. Bueno, ahí este, podemos ver, por ejemplo, dos clásicas ideas de esta parte, ¿no? Quienes dicen, ay, no, qué flojera, y pues otras personas que simplemente quizá no se interesan o no conocen, ¿no? O lo intentan, ¿cómo decirlo? No tienen los Sí, sí, sí. reforzadores, la el, perseverancia. la perseverancia, el andamiaje correcto para mantener una conducta. Porque evidentemente las cosas no son tan simples como nos las planteamos. En música pasa muy seguido, así que todos quieren llegar y ser los rockstars, los grandes músicos, creen que en un mes ya van a poder tocar canciones, pero cuando les dices, no, los primeros años son estudios y digitaciones y técnica y todo, y se dan por vencido. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con esas personas en específico que se quedan a pulir, a aprender y a perseverar? Realmente es porque son únicos, porque son especiales, porque no sé, porque son genios, porque ¿qué creen que les pase en este caso? Eso se los dejamos de tarea a los oyentes, pero una explicación probable es porque su historia de reforzamientos y su línea de motivación se ha visto muy bien reforzada, se ha visto mantenida en el hecho de que se les plantea como seres capaces, se consideran ellos mismos individuos capaces, doctos para realizar cualquier acción, porque así ha sido su historia, y no es que sea una historia de puros éxitos, de que todo sea fácil, al contrario, se consideran personas, y esto no lo piensan directamente, sino que el aprendizaje los ha formado en cierta forma y se describiría como ciertas personas que ante eventos difíciles ven una buena oportunidad para poner sus capacidades a prueba y al mismo tiempo como una capacidad valiosa para adquirirla personalmente. Y esto encausa una motivación directa, lo que hace que a pesar de que las cuestiones sean difíciles o haya adversidades, mantengan la conducta hasta alcanzar el objetivo, lo cual encamina al aprendizaje a que sea realmente valioso, que sea realmente alcanzado. Eso sí suena bastante interesante porque podemos ver cómo aquí, por ejemplo, en México, no se desarrolla tanto esta cultura por intentar aprender o por ver todo lo demás, y cómo también en las pruebas como las de PISA, no destacan mucho los mexicanos porque simplemente no tampoco les ayuda mucho el entorno en el que nos estamos desenvolviendo. ¿Cuántas bibliotecas, cuántas cosas y, ¿cómo decirlo? Lugares de cultura hay en este país que también, a pesar de que están, nadie va y a pesar de que podría haber ese interés por meterse en todos estos lugares donde podrías aumentar o reforzar esos aprendizajes o esas conductas para aprender,
no existe como ese puente que los enlace de la escuela a los museos, de la escuela a los eventos, de la escuela a todas partes, o incluso simplemente no tienen el material económico para poder comprar libros o comprar el material que necesitan para seguir aprendiendo. Claro. Pues fíjate que también es una suerte de cultura que tenemos también, por el hecho de que, ok, no basta con mandarte a un museo, ¿no? Porque por Exacto. sí solo, no para todas las personas puede ser interesante un museo, porque puedo tener el esquema de que un museo solo es historia, puede ser solo imágenes, que no hay ya nada virtual, que no hay algo fácil que aprender, mientras que para otros puede ser algo interesante apreciar la complejidad de las cosas, a pesar de que no lo puedan entender en su totalidad, apreciar, investigar, saber más cosas, lo ven como una fuente de conocimiento, mientras que otros no. Puede ser una suerte también de cultura en el hecho de que ahora las cosas se dan con una situación de inmediatez o facilidad. Por ejemplo, a ustedes, a los oyentes, les ha pasado. Cuando queremos aprender algo, cómo hacer algo, ¿qué es lo más común hoy en día? Buscar un tutorial de YouTube, ¿no? Como, vamos, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo configurar esto? ¿Cómo pasar un juego? ¿Cómo, no sé, hacer X cosa? Ejercicios de control de grupos, ejercicios para niños X, ejercicios para esto, cómo tocar una pieza musical, cómo aprender guitarra, cómo esto, etcétera. Pero tienen que ser videos cortos, porque si me sale el video de 2 horas de cómo aprender a tocar los primeros 3 acordes en guitarra, lo voy a descartar y me voy a ir por el que dice cómo tocar 10 acordes en menos de 5 minutos, ¿no? Porque ahora también la cuestión del tiempo es un aprendizaje que nos enseña que no se puede desperdiciar. Y no es que nos enseñe directamente, oye, no desperdicies tiempo, sino que varios contenidos o varias referencias nos hacen alusión a que el aprendizaje, bueno, no que el aprendizaje, que las cosas llegan rápido, que las cosas son simples, que no tenemos que atender a los procesos profundos o complejos de las situaciones. Simplemente con que pueda reproducir ciertos mecanismos, aprenderme la frase de cierto autor, memorizarme lo que decía Aristóteles o Einstein para arreglar algún argumento, funciona. Puede ser una de las deficiencias que yo me imagino y pienso que vivimos en nuestro contexto, en este caso. Entonces, no sé qué piensas tú, Roger, por ejemplo, de este punto. Ay, pues sí, en efecto, la verdad es que sí tienes razón en lo que nos estás diciendo. Creo que convergen diferentes elementos, diferentes motivaciones, diferentes maneras de construir el conocimiento, diferentes maneras de adquirir el mismo conocimiento. Lo que hablábamos hace ratito, no todas las personas pueden adquirir el conocimiento de la misma manera. Entonces aquí la parte autodidacta que decía Benja creo que debe de entrar en juego. Debemos de conocernos, hablando pues de manera individual, debemos de conocernos cuáles son nuestros puntos fuertes y de qué manera podemos ir desarrollando cada vez más ese conocimiento. Si bien para mí es más fácil aprender las cosas cuando las escucho, probablemente para Benja sea más fácil cuando las lee, por ejemplo. Pero esto es una cuestión que debemos de ir tomando como conocimiento individual, de manera, ¿cómo llamarlo? Introspectiva, ¿no? También debemos de tener esa parte desarrollada, de conocernos cómo aprendemos para que a su vez también sepamos cómo podemos enseñar. Ok. Sí, sí, muy bien. Iba a preguntarte algo, pero ya se me olvidó. Eh, ah, quería. Vamos a ir ya cerrando este tema, pero ya me acordé que era lo que te iba a decir. También el aprendizaje puede ser en cierta forma negativo. Aprendemos también a evitar cosas. No solo Negativo. adquirimos habilidades, sino también Ah, ya. evitamos. Aprendemos cómo evitar ciertas situaciones. Aquí voy a utilizar la palabra trauma. Los famosos traumas. Recordemos, trauma es una palabra del griego que significa herida. Entonces, si tú vas caminando por la calle o vas en la combi y de repente sube un sujeto y tiene una pistola, lamentable escenario que vemos en nuestro querido Estado de México bastante seguido, te queda esa herida o ese trauma o ese aprendizaje de, oye, en este lugar, en esta calle, me pueden asaltar.
O en esta calle fue donde choqué, en esta calle fue donde falleció tal persona. También es importante adquirir que nosotros aprendemos y relacionamos así como adquirimos habilidades. eh, Llegamos a relacionar ciertos lugares con cosas emocionales que nos llegan a pasar y aprendemos que ciertos lugares son peligrosos, son difíciles o son incluso alegres. Podemos decir que, no sé, por ejemplo, yo recuerdo que hay muchos que tal vez tengan recuerdos si han ido o han tenido la oportunidad de ir a Guanajuato y al Callejón del Beso. Tal vez alguien tenga un recuerdo de ese beso en ese callejón, según la leyenda, y también lo pueden relacionar con ese aprendizaje de, oh, en este lugar, o este lugar representaba tal cosa. Entonces el aprendizaje también puede servir para cosas malas porque también nos enseña a evitar tocar el fuego, a evitar cruzar la calle sin mirar a los lados. Bueno, a evitar cruzar sin ver, más bien, sin fijarte. Entonces, Ok. el aprendizaje también sirve para eso. Y vamos a tocar el último punto, tips. Tips para aprender mejor. ¿Les gustaría decir algún tip que ustedes utilicen, Roger, Miguel? Ah, Sí, sí, Roger. a mí el que me encanta, de verdad, me encanta muchísimo, y en su momento me lo odiaba, la verdad, es el de las transcodificaciones. Te- Pequeño contexto, en la facultad teníamos un maestro que pues las tareas no las pedía con transcodificaciones. ¿Pero qué son las transcodificaciones? Pues básicamente es el agrupamiento de la información a través de diferentes estímulos. Por ejemplo, un mapa mental, un mapa conceptual, un mapa de llaves, bueno, cualquiera, no importa. Hay N cantidad de mapas que podemos utilizar. Y a mí me encanta esta manera de trabajar porque es tan bonito ver cómo se va estructurando el conocimiento, cómo va partiendo de ideas generales a aspectos muy particulares y cómo se va desglosando. Por ejemplo, en un mapa de sucesión, no puedes pasar a un elemento C sin antes haber pasado por el elemento B y por el elemento A. Entonces, a mi manera particular de aprendizaje, y lo que decía hace ratito, debemos de conocernos. A mí me encantan estos elementos de aprendizaje, porque como yo aprendo es a través de una manera estructurada. Mi pensamiento lo necesito generar, pues así, estructurado, porque si no, no logro comprender bien las cosas. A mí me encanta entonces esta manera de aprender y de generar el conocimiento a través de mapas, muchos y N cantidad de mapas. Así que mi tip de si quieren aprender de una manera estructurada, hagan mapas conceptuales, de llaves, de lo que quieran, no importa de qué tipo de mapa, pero mapas. Entonces, ese es mi tip. Va. ¿El de ustedes? Yo prácticamente lo que me sirve es explicarme a mí mismo lo que acabo de aprender, o lo que acabo de leer, o lo que acabo de escuchar. Eh, leo, por ejemplo, en este caso, leo libros, termino la lectura y después hago un repaso de qué diablos leí, pero en mis palabras, parafraseando, y empiezo a explicármelo de todo lo que leí desde el principio al fin. Ta, 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 ta. A veces hago apuntes, hago mis notas en unos post-it y los coloco ahí en el libro porque no me gusta maltratar los libros, pero ahí los coloco. Y, y ya una vez que termino de explicármelo, reviso los post-it y después reviso, me faltó esto, oh, me faltó esto, dije mal esto, me inventé aquello, porque también hay formas en que a veces te inventas cosas, ¿no? Porque los confundes con otros aprendizajes. Entonces, es esto, esto y esto. Y lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir, y así me la paso hasta que se me queda más o menos grabado. Bien. Ustedes recordaron ahorita, por ejemplo, no recordaba el nombre de la gorila Coco, pero el conocimiento de la historia y de que ya se hizo un experimento en el cual se intentó comunicarse con gorilas, ahí está. Entonces, aquí voy a empezar ya con los tips para aprender mejor. No sé si les parece bien. Sí, sí, sí. Adelante. Ok. Para aprender mejor, ¿qué es lo que te podemos recomendar?
Lo primero que te puedo recomendar para aprender mejor es dormir bien. Muy básico, pero tu cerebro necesita descansar y necesita estar fresco para poder aprender cosas nuevas. Dormir bien, dormir tus 8, 9, 7 horas diarias, las que necesites, o incluso dormir tener siestas para tener tu cerebro más o menos alerta y que puedas aprender. Ese es el primer tip que te doy para eso. Número 2, cuidar tu alimentación, porque hay ciertos alimentos que sueltan sustancias que no necesariamente te van a permitir aprender porque hay alimentos como el azúcar o el exceso, sí, el exceso de azúcar o incluso comer demasiada carne te va a dar sueño. Entonces, si tú intentas aprender algo después de comer o en estado somnoliento, no vas a aprender. Entonces, cuida tu alimentación, cuida qué es lo que comes, de preferencia, pues lo básico del plato del buen comer, verduras y evita azúcares y cosas de origen animal, tanto como puedas, y más que nada leguminosas, pescado y eh, ya dije verduras, y bueno, ustedes saben a qué me refiero. Número 3, repaso. No importa todo lo que tú leas y tú lo aprendas una vez. Lo que tienes que hacer es repasar y repasar, porque conocimiento que no se utiliza, conocimiento que se olvida. Entonces, si tú aprendiste a andar en bici, si tú aprendiste a nadar, si tú aprendiste a conducir, tienes que hacerlo constantemente para reforzar ese conocimiento y que no se te olvide. Si no, después ya solo nadarás de muertito de nuevo. Eh, Otro tip es el de toma notas. Bueno, este es lo que ya les habíamos dicho. El otro tip es como el de Roger y el de Miguel. Eh, Toma notas y haz resúmenes, subraya cualquier cosa que leas y te parezca importante, lo subrayas y lo intentas escribir parafraseando contigo mismo o en una libreta. Para eso es importante. Los apuntes te ayudan a seguir con este aprendizaje y no olvidarlo. Cualquier cosa lo puedes repasar. Otra cosa bastante importante, otro tip es aprende otro idioma. ¿Por qué aprende otro idioma? Porque al aprender otro idioma, tú que hablas español y que nos estás entendiendo y que escuchas este podcast, eh, piensas de una forma que te hace pensar el mismo idioma, el español. Pero si aprendes inglés, si aprendes japonés, si aprendes náhuatl, aprenderás a ver el mundo de otra forma y aparte, el aprender otro idioma hace que empiezas a hacer sinapsis con más sinapsis y con ello podrás tener mayor desarrollo en algunas otras áreas de tu vida. Podrás ver incluso la vida desde la perspectiva de una persona de habla inglesa, de una persona de habla japonesa, de alguien náhuatl. Entonces, aprende otro idioma para que se desarrolle también esta plasticidad cerebral, neuronal, no recuerdo cómo cuál es. Entonces, para que puedas. Y otra aprendizaje, creo que serían todos. Sí, son todos. Esos son algunos tips que te recomiendo para mejorar el aprendizaje. Eh, ¿Tienen algún otro que se les ocurra, que hayan visto, Miguel, Roger? Sí, establece periodos de estudio, por así decirlo, en sesiones cortas y ve incrementando conforme vas adquiriendo, fomentando estabilidad. Usualmente es difícil mantener la concentración durante periodos muy prolongados si no estás acostumbrado. Para facilitar tu aprendizaje, establece sesiones de estudio cortas. Puedes empezar con 30 minutos, después ir subiendo gradualmente cada 15 o 20 minutos, dependiendo de cómo vayas evolucionando y la constancia que le des a esto, para mantener o, ¿cómo decirlo? Reforzar tu concentración durante las sesiones de estudio. Otro tip es elimina distracciones. Estamos muy habituados con la tecnología hoy en día a tener teléfono, a tener tener espacios de estudio donde hay mucho ruido, etcétera. Si eres una persona que le cuesta mucho concentrarse, es más fácil que lo hagas en un ambiente
es tranquilo, donde no haya ruidos que te distraigan y evita en su mayor medida la tecnología. También de esto, pues practica estimulando tu mente. Pregúntate sobre cosas, intenta como decir, hacer una autoevaluación de decir si sabes o no algo. Lee temas diversos, aunque no te especialices siempre en todos los temas que estás leyendo, lee diferentes cosas porque la lectura, el aprendizaje y estar aprendiendo sobre campos nuevos te permite fomentar esta plasticidad o esta imaginación que facilita también el aprendizaje, porque esto te lleva a idear nuevas formas, nuevos esquemas donde puedes aplicar tu conocimiento. Perfecto. Creo que yo solo complementaría con dos cosas más. La primera es de que tengas diferentes fuentes de información. No en todas las ocasiones vas a aprender leyendo, no en todas las ocasiones vas a aprender viendo videos, no en todas las ocasiones vas a aprender dialogando. Es decir, si puedes tener todas, qué mejor. Y la segunda, me voy a poner de ejemplo. También ten periodos de descanso. ¿Por qué lo digo? Para mí es muy difícil que me pueda concentrar un periodo largo de tiempo haciendo una misma actividad. Me distraigo, me pongo a hacer otra cosa, no sé. Es complicado, por lo menos para mí es muy complicado que me concentre por un periodo prolongado. Lo que yo hago es periodos cortos de estudio. 10, 15, 20 minutos estudio, después me distraigo en algo, 5 minutos más o menos, y después vuelvo a regresar a mi actividad de aprendizaje. Esta es la manera más fácil que yo he encontrado para que pueda desarrollar de una manera adecuada el proceso de aprender. Porque de otra manera, si me aviento todo el periodo de aprendizaje seguido, la verdad es que me estreso, no aprendo y pues no está chido. Entonces, regreso a lo que ya había dicho antes, es importante que te conozcas, que sepas cuál es la manera más adecuada que tú tienes para aprender y con base en todos los consejos que ya les dimos, seguramente algunos les han de ayudar, algunos otros no. Pero bueno, es cuestión de práctica y de que pongan vaya, valga la redundancia, en práctica todos estos conocimientos que les intentamos dar. Así que eso. Muy bien. Entonces, serían los tips para cerrar. ¿Algo más que agregar? Sí, no se rindan cuando estén aprendiendo algo y les sea difícil por primera vez. Usualmente cuando no estamos familiarizados con algo, puede ser muy difícil, pero en medida que vamos practicando y intentando una y otra vez, usualmente nos damos cuenta que sí podemos aprender ciertas cosas. Así que mi consejo es, no se rindan al primer intento ni al segundo. Ríndanse cuando verdaderamente se den cuenta que eso no es lo suyo o que de plano no hay un fin funcional para ustedes. Muy bien. Mi consejo básicamente sería que sean autodidactas. Tengan la iniciativa de aprender, tengan la iniciativa de equivocarse, tengan la iniciativa de volver a levantarse, como decía Miguel. Tengan la iniciativa, pero siempre sean autodidactas. Nunca se queden únicamente con una sola fuente ni con un solo aprendizaje. Traten de visualizar todo el panorama y una vez que lo vean van a ver que es bien bonito ese panorama que se puede llegar a tener. Y yo les aconsejo que se puedan meter y experimentar de todo. Si pueden meterse a cursos, ya sea cocina, baile, música, cualquier cosa, natación, exploración o cualquier otra cosa que ustedes quieran, inténtenlo, conózcanse, vean qué les gusta, para qué son buenos y qué se les facilita e inténtenlo. Así que eso sería todo por el día de hoy. Nos despedimos, somos Psicotepec y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye. Bye bye.